Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 2280-2018, formado por apelación de sentencia en amparo promovido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a través de su mandatario especial judicial y administrativo, con representación Guillermo Ramón Putseis Irigoyen, contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La señora Secretaria General Adjunta de esta Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra, señora Secretaria. Gracias, señora Presidenta. El acto reclamado en el presente amparo lo constituye la sentencia de 8 de septiembre de 2016, por medio de la cual la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social confirmó el fallo de 15 de abril de 2016 emitido por el juez octavo de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, dentro de la demanda ordinaria laboral promovida por Héctor Manuel Ibarra Hernández contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y como consecuencia declaró: sin lugar la excepción perentoria de falta de veracidad de los hechos vertidos por el actor en su demanda, interpuesta por la parte demandada, y con lugar la demanda ordinaria laboral referida. Como consecuencia, condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones laborales reclamadas por la parte actora. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en sentencia de 30 de noviembre de 2017, consideró: esta Cámara, del estudio de los antecedentes del proceso, así como los argumentos esgrimidos por el postulante en su memorial de interposición, considera que la Sala emitió el fallo en el correcto ejercicio de sus facultades legales, fundamentó y razonó debidamente el acto reclamado, cumpliendo con el debido proceso, enmarcando su actuación dentro de la potestad de juzgar que le confieren los artículos 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 18 y 26 del Código de Trabajo, y se asevera lo anterior debido a que al emitir el fallo impugnado, consideró que de conformidad con lo regulado en la legislación laboral citada y las constancias procesales, que la contratación reúne los requisitos de una relación laboral, ya que en observancia al principio de realidad y de las pruebas aportadas dentro del juicio laboral, se logró determinar que la naturaleza de la pretensión, las atribuciones que tenía el trabajador y la subordinación a que estaba sujeto constituían un conjunto de características propias de un contrato de trabajo y en consecuencia provoca la procedencia del pago de las prestaciones solicitadas por Héctor Manuel Ibarra Hernández dentro de dicho proceso laboral. De lo anteriormente considerado, se advierte que el recurrente con lo que no está de acuerdo es con lo considerado por la autoridad impugnada, pero el simple hecho de que lo resuelto no sea acorde a su pretensión no es motivo o razón suficiente para instar la presente acción constitucional, pretendiendo trasladar los mismos argumentos al plano constitucional, queriendo además obtener una revisión de los criterios valorativos externados por los tribunales de jurisdicción privativa de trabajo. En relación a lo anteriormente expuesto, se señala que existe abundante y reiterada jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en la que se determina que el amparo es totalmente inviable cuando el estudio de los antecedentes y leyes aplicables se llega a establecer que el tribunal que resolvió el acto contra el que se reclama ha actuado conforme a sus facultades legales y por ese motivo no se evidencia agravio personal y directo para el postulante del amparo, no obstante que esa resolución sea desfavorable al amparista. En virtud de la forma como se resuelve la presente acción constitucional de amparo, con base en el artículo 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, no se realiza condena en costas ni se impone la multa en virtud de que el postulante defiende los intereses del Estado de Guatemala y se evidencia la buena fe en su planteamiento. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a través de su mandatario especial judicial y administrativo con representación Guillermo Ramón Putzey Urigoyen, contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. No se hace condena en costas ni se impone multa por lo considerado. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo,
no dar lectura a documentos, salvo que cuente para ello con la autorización previa de la presidenta de la Corte de Constitucionalidad. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Se hace la rectificación en el instante que se abre la audiencia. Se manifiesta que el mandatario especial judicial y administrativo con representación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es Guillermo Ramón Putseis Urigüen. En ese sentido, y como queda grabada la presente audiencia, se hace esa constancia correspondiente. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por medio del abogado Guillermo Ramón Putseis Urigüen, mandatario especial judicial y administrativo con representación, quien actúa con su auxilio y que queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, estimada Presidente, honorables magistradas, magistrados. Quiero iniciar refiriéndome a quién es el IGS. Es una institución que se configuró en el sistema jurídico de Guatemala antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero esta declaración, en el artículo 22, menciona que toda persona tiene derecho a la seguridad social. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene un artículo que es el 9, donde reitera que toda persona tiene derecho a la seguridad social. Esto configura al IGS no como cualquier institución, hospital, aseguradora y lo que sea, sino como una institución de derechos humanos que debe ser respetada por el sector público y privado de este país y de todos los países como tal. Esto implica especialmente que queda vinculado al interés social a que el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala se refiere, que debe prevalecer sobre el interés individual, especialmente si ese interés tiene como objetivo sacarle el dinero al instituto. Ese es el primer aspecto. El segundo es que, como la secretaria muy amablemente ha indicado, el motivo por el cual se ha rechazado el amparo es porque el tribunal actuó conforme sus facultades. Pero, ¿tiene facultad el tribunal para ser arbitrario? Para no haberse percatado que la demanda nunca pide se declare simulación alguna, nunca pide que se decida si se trata o no de un contrato de trabajo, sino de una vez pide que se pague una serie de prestaciones. Arbitrario es pensar que el artículo 18 del Código de Trabajo, que entre paréntesis define el marco de su aplicación para trabajador y empleador, sea lo que resuelve este caso. No, aquí el tema básico es que hubo un negocio jurídico, un acuerdo de voluntades. Recordemos también, como se sabe, que los tribunales de amparo deben analizar todos los fundamentos de derecho aplicables al caso, y este es uno de ellos. Demostrado está que hay contratos llamados de servicios profesionales, y en este caso aparece escrito la característica especial del contrato. Yo creo que el que promovió el juicio ordinario debe saber leer. Tal vez entiende lo que lee, porque ahí dice de qué se trata el negocio jurídico. Después, cuando se produce un efecto natural de cualquier contrato, que es una terminación, por la vía que fuere, rescisión del contrato, entonces, con el objeto de un ánimo de lucro evidente, pretende sacarle dinero al instituto, en detrimento de su función para la protección al derecho humano de la seguridad social.
y va a un juzgado y dice, quiero prestaciones. Ahora, ¿por qué motivo será que el artículo 2 del Código de Trabajo establece un límite de la aplicación de la normativa de ese código para el sector público? Recuérdense que el código nació más o menos cuando nació el ICS, así venía. ¿Por qué hace esa diferencia? Pues una práctica diferencia se nota porque el ICS para la función pública de la protección y el cumplimiento de la seguridad social, contratos no hace nombramientos. Es decir, hace contratos cuando compra bienes, cuando contrata un servicio para reparar los aires acondicionados, otro tipo de servicios. Pero a esos contratos nadie les ha dicho, mire, porque el Código de Trabajo dice estos también son contratos de trabajo y páguenles prestaciones a todos esos. Ahí todavía no ha llegado ese ánimo de lucro. El ICS hace nombramientos para la función pública, no contratos. Este tipo de relación, este vínculo jurídico es de un asesor que no ejerce función pública. El manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público es de aplicación obligatoria y ahí define para el efecto del pago a ese trabajo sin relación de dependencia. Venir luego a sacar el dinero del ICS con el pretexto, o más bien dicho, la arbitrariedad de que era un contrato de trabajo, es un acto que debe ser reparado por la vía del amparo. Afecta el cumplimiento del derecho humano y la seguridad social. Además, es muy interesante ver que en los antecedentes del amparo, en la demanda nunca se pide simulación alguna del negocio jurídico. Y los negocios jurídicos están regulados expresamente en la ley. En este caso se asume, sin que se lo pida nadie en forma arbitraria por la jurisdicción ordinaria, un juez, es una relación de trabajo, una simulación. Entonces, si es una simulación, ¿qué es? Es un vicio del consentimiento que produce la nulidad, en este caso relativa. Y el Código Civil establece en su normativa que los negocios que adolecen de nulidad relativa son revalidables por confirmación expresa o por darle cumplimiento a la obligación a sabiendas del vicio que contiene. Entonces, esta persona, que creo que sabe leer y entiende lo que escribe, firmó e hizo su declaración de voluntad. El efecto de haber estado cobrando normalmente por factura, porque ustedes sabrán que los nombramientos de la función pública, ahí no se factura, así no es como se pagan, eso le da la naturaleza diferente al contrato. Pues ese hecho sencillamente demuestra que se revalidó esa posible simulación. Y el efecto que la ley prescribe para esos actos es que se entiende, se le da el efecto de la renuncia a la acción o excepción de nulidad. Entonces, un juez no puede declararlo, y menos cuando no se lo ha pedido. Se habla de que se actuó con las facultades legales, pero ¿qué facultad legal permite resolver sobre lo no pedido? Solamente la arbitrariedad, que se usa en este caso para quitarle dinero astutamente al Seguro Social. Y esa condición se observa claramente como una arbitrariedad que debe ser excluida de la práctica que ahorita hemos visto cómo contribuye a drenar los fondos del Seguro Social. Parecería ser que aparte de la función de la seguridad social está la función de financiar a quien se anime, pero esto es imposible, y menos en un caso donde el Ministerio Público dice, no, aquí actuaron con sus facultades, ni siquiera vio qué pidieron en la demanda, ni siquiera se dio cuenta de que no se pide la simulación, y la ley dice también que si la simulación no se pide, el contrato permanece vigente. Entonces no pueden ordenarse ese tipo de pagos mientras no haya una petición y que se resuelva en ese sentido. ¿Eso configura qué?
arbitrariedad, honorable Corte, que es claramente el motivo del amparo. ¿Dónde está esa garantía de la arbitrariedad cuando bajo el lema de que actuó conforme a sus facultades, por lo tanto no procede el amparo? No, en este caso es evidente. ¿Por qué no se pide la simulación y no se declara? ¿Por qué en su lugar, sin pedirse, se dice, está simulado, ordénenle pagar? Por arbitrariedad. Esto no puede ser. En un caso donde la demanda se presenta con una pretensión que está legible en los antecedentes, que no habla de pedir la nulidad del negocio jurídico, es un límite para extenderlo de esa manera, salvo que se quiera buscar, qué sé yo, qué beneficios, o que se quiera afectar, privilegiando un interés particular al interés social que implica el derecho humano a la seguridad social. Recordémonos que todo lo que el ICS hace vale dinero y extiende coberturas a un montón de casos, no solo enfermedad, maternidad y accidentes, sino invalidez, vejez y sobrevivencia. Y sin dinero, pues ustedes saben que va resultando, en lugar de un apoyo a ese derecho humano, una negación del mismo. Por estas consideraciones se hace evidente la arbitrariedad que hay, se hace evidente la falta de visión del Ministerio Público para darse cuenta de la realidad, de que si no se pide algo, no se puede resolver, por el principio básico de congruencia, elemental para quien va a ejercer ese deber de la jurisdicción. Por eso es que se pide que se declare con lugar el recurso de apelación, se otorgue el amparo y se deje sin efecto el acto reclamado y que se haga el pronunciamiento para proteger la situación jurídica que se ha afectado al Seguro Social al haberle pretendido despojar de dinero de esa forma tan arbitraria y manipulada. Esa condición se hace creyendo que esta honorable Corte tiene muy claro los principios del debido proceso, la prevalencia del interés social y sobre todo la justicia constitucional. Y esa es la petición que se hace a esta Corte en el sentido de declarar con lugar esta apelación y otorgar el amparo. Gracias, abogado Puxeis. Continúa en el uso de la palabra el tercero interesado, Héctor Manuel Ibarra Hernández, quien actúa con el auxilio del abogado Holber Avilio Chitimul Ordóñez, quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Voy a ser breve y claro en cuanto a la postura de esta representación. Esta representación comparte lo resuelto por la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social en sentencia de fecha 8 de septiembre del año 2016. También comparte la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia de fecha 30 de noviembre del año 2017. En el presente proceso no ha existido ninguna violación a norma constitucional alguna, ni siendo este el debido proceso ni el derecho de defensa. Como se ha explicado y se ha leído en la sentencia que se basó la Corte Suprema de Justicia, existe mucha jurisprudencia, por lo que solicito autorización a la honorable Corte para poder darle lectura a algunas sentencias que han sido proferidas en materia laboral. Al lugar. Gracias. En sentencia de fecha 23 de enero del año 2017, dentro del expediente 2181-2007, también en sentencia de fecha 17 de octubre del año 2016, dentro del expediente 1479,
También existe jurisprudencia dentro del expediente 3080-2017, sentencia proferida el 29 de abril del año 2017. Razones estas, honorables juzgadores, por la que esta representación solicita se declare sin lugar el recurso de apelación promovido en contra del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Muchas gracias. Gracias, abogado Chitimul Ordóñez. Continúa en el uso de la palabra la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del auxiliar fiscal segundo, abogado César Augusto Corado González, quien actúa con su auxilio, que queda en el uso de la palabra. Gracias, honorables magistrados, muy buenos días. Consideramos de que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, al dictar el fallo correspondiente como tribunal de alzada, consideramos de que dio respuesta a los argumentos que fueron esgrimidos, las inconformidades por el apelante. No existe ningún agravio que éste le pudo haber causado a garantías de relevancia constitucional, las cuales merezcan ser reparados a través de la vía constitucional de amparo. Dos, consideramos de que la Sala atinadamente al fallar estableció que efectivamente sí existió una relación laboral entre la parte patronal y la parte actora. Por esa razón es de que consideramos de que es justa y es realmente atinada la respuesta que dio la Sala al considerar que efectivamente sí se dio esa relación a través de los contratos relacionados. Por esta razón también estamos conforme con lo que la Corte Suprema de Justicia refirió, tuteló los derechos del trabajador. Consideramos de que la resolución de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones también está ajustada a las constancias procesales. También consideramos de que está ajustado a los principios generales que informan el derecho laboral, razón por la cual consideramos de que el recurso de apelación deviene improcedente. Muchas gracias. Gracias, abogado. Se finaliza la presente audiencia.